¿no? Hoy tenemos un gran momento, esperado por más de 4 años. Tenemos este grupo especial, este grupo de líderes que tuvimos la oportunidad de compartir una gran pregunta de investigación. Y esa gran pregunta de investigación apuntaba a cómo podíamos tener una información más robusta, en más cantidad, y cómo podríamos llegar con mayor confianza a todos los actores de la comunidad involucrados en el problema de la contaminación atmosférica. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, de inmediato se viene la variable salud. Viene qué pasa con la salud, qué pasa con la contaminación del aire. Todas las cifras lo muestran, la Organización Mundial de la Salud lo publica. Entonces surge este proyecto financiado por el Sistema General de Regalías, aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y apoyado por nuestras instituciones líderes, el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid y la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional. Entonces hoy estamos aquí, compañeros, compartiendo este hermoso momento y quisiéramos compartirles a todos los que nos escuchan qué hicimos, qué logramos, cómo llegar, entregarle hoy a la sociedad realmente información, pero cómo poder mostrar que esta información amplió la información existente, porque hay que partir de que ya hay una información. ¿Y cuáles fueron esos logros principales? Entonces, el término salud, profesor Juan Gabriel, es llamado el primero a la acción, que pudiéramos decir en este gran proyecto que se dedicó a estudiar en detalle la contaminación atmosférica con todos sus elementos, sus contaminantes, sus métodos de medición, conocer de qué está compuesto, conocer si esa composición de ese aire tiene o no un daño celular, saber si tenemos habitantes, nuevos habitantes en el aire que respiramos, nuestros diferentes tipos de microorganismos, bacterias, virus, que están en este gran término que hoy a todos les queremos traer. Primero, nuestro gran resultado es un aerobioma. Profesor Jessy, ahorita nos vas a hablar sobre ese aerobioma que hoy la ciudad tiene con una mayor información y que quisiéramos a todos compartirles. Entonces vamos a tratar de llevar en este diálogo de amigos y presentar a quienes nos escuchan nuestros hallazgos. No, y Miriam, y lo otro también importante de este ejercicio es destacar que este proyecto, digamos, tenía como objetivo fortalecer capacidades institucionales, capacidades de las instituciones de educación superior que participaron en él y capacidades de otras instituciones también del territorio que, digamos, hacen parte del ecosistema de tomadores de decisiones, de académicos, de sociedad civil, que, digamos, tenía que tener elementos de conocimiento para poder comprender y actuar en relación a esta problemática. Y yo creo que allí también hay un ejercicio que se vino haciendo con distintos actores de socialización, de apropiación social, de formación de estudiantes de maestría y de doctorado, de formación de estudiantes de pregrado, que también son parte de esos grandes aportes y de esos resultados que tiene este programa. Entonces es importante también destacar eso, yo creo, además de los resultados de investigación. Excelente, claro, muy, pero muy vital, porque de hecho, pues si nos están apoyando desde la parte sectorial gubernamental, aprovechando unos recursos de regalías, era porque eso representara realmente mayor capacidad y mayor posibilidades de que las autoridades competentes de salud ambiental y demás del territorio tengan una información que permita realmente soportar decisiones y seguir apoyando programas de esta magnitud. Entonces, podríamos empezar. Sí. El componente de salud, ¿qué nos puedes Bueno, contar? a ver, de salud, en la parte de salud o de los impactos en la salud de la contaminación, contar un poco que, digamos, ese era un componente que se venía desarrollando durante unos años antes, ¿no? Digamos, se había desarrollado lo que se viene conociendo como la Cohorte Medellín, que era digamos, el primer estudio, de los primeros estudios que habían en la ciudad y en el país donde se tomaban datos
a partir de personas que se seguían en el tiempo. Se lograron integrar en esa cohorte más de 2.000 personas, como 2.090 personas. Nosotros en la Universidad de Antioquia hemos alcanzado a avanzar en los análisis, digamos, del contaminante de manera, no habla del contaminante, ¿no? Las partículas, que ya le decimos de manera gruesa, porque ahora ya tenemos los componentes químicos y microbiológicos, pero en ese momento en que nosotros empezamos, pues era la mínima expresión de la contaminación, era el material particular. Entonces nosotros alcanzamos a hacer unos análisis epidemiológicos iniciales, pero vimos en esta relación con el Politécnico y con los otros colaboradores la posibilidad de empezar a avanzar, a analizar cómo los componentes químicos que venían definiendo fuentes de contaminación impactaban en la salud, ¿no? Entonces, encontramos unos hallazgos muy interesantes relacionados con el transporte sobre todo y con el impacto que, digamos, la fracción de PM2.5 que es atribuible al transporte genera sobre los problemas respiratorios en población infantil y población mayor de 60 años. Yo creo que ese es uno de los hallazgos más interesantes del ejercicio. Nosotros pues, veníamos de un análisis más grueso donde, si bien la infección respiratoria era importante, digamos, habían prendido más las alarmas con problemas de tipo cardiovascular, pero cuando miramos ya fracciones atribuibles al transporte empezamos a encontrar digamos ya un impacto ya sobre este tipo de enfermedades puntualmente, que son las enfermedades infecciosas, las enfermedades respiratorias. Entonces allí hay un avance en análisis de esas fracciones y bueno, digamos, esto se tiene que empezar a integrar a otros ejercicios que se vienen haciendo en términos de monitoreo de fuentes y en términos pues, del conocimiento que se viene generando con otras matrices analíticas, aparte que tienen que ver con toda la parte de ciencia básica y de análisis de genotoxicidad y citotoxicidad, pues, digamos, eso es un paquete completo que permite tener una mirada un poco más amplia en términos de impactos en salud, ¿no? Entonces, digamos, esos son como los hallazgos interesantes. Ahí logramos formar un estudiante de epidemiología trancas y mochas que logró avanzar en el asunto. Algunos estudiantes también de pregrado que estuvieron vinculados con las propuestas. Logramos fortalecer una infraestructura dentro de la universidad que es el Laboratorio de Higiene Ambiental de la Facultad Nacional de Salud Pública, que, digamos, adaptó también, así como lo hicieron ustedes, nos permitieron adaptar protocolos, manuales de trabajo y otros elementos que también hoy están al servicio pues, de un ecosistema también de laboratorios que puede ayudar al monitoreo de la ciudad y al monitoreo de otros territorios también en el país, que creo que es parte invitada, ¿no? Y desde ahí pues también se apoyan otros procesos de apropiación social que también tuvimos la oportunidad de estar trabajando, ¿no? Y si me siguen dejando hablar pues solo, entonces seguiré hablando solo porque nadie más me interpela. Entonces, bueno, no sé. No, hemos tocado un tema fundamental. Bueno. Estamos diciendo no solamente tener en cuenta el efecto de la salud tiene que ver cuando ya se genera el proceso enfermizo, sino cómo, profesora Luis Janet, puede este proyecto contarle a la comunidad, contarle a todos nuestros oyentes ese importante avance que conocemos hoy, si verdaderamente la contaminación, independiente de la cantidad de contaminación en sí, en masa que llamémoslo, realmente sí hay un riesgo para la salud, si puede llegar, si puede haber una intervención temprana a esos riesgos que ya serían riesgos ya más intervenidos y que afectan muchísimo más toda la psicología de la población, su afectación, familia y obviamente los costos en salud se incrementan. Pues sí, profe, este proyecto nos posibilitó dar una información muy valiosa y que no se termine
porque se hizo un estudio de cohorte en un sitio para evaluar no solamente los niveles en masa comparativo del periodo de gestión y no gestión, sino si ellos son capaces de generar efectos sobre la información genética. Y esto daría como un apoyo o un llamado a que se incorporen unas metodologías complementarias a esos análisis químicos convencionales que darían una mirada mucho más integral del riesgo que eso podría generar. Lo que nosotros encontramos es que esos efectos sobre el DNA se dan tanto en periodos de alertas como de no alertas, de hecho se dan mayor en tiempos cuando no hay alerta, lo que está dando cuenta de que el material particulado es muy versátil, es muy cambiante, que la calidad es distinta y que si eso no se tiene en cuenta, pues los criterios de riesgo y las inferencias o por lo que se puede hacer en gestión queda corto. Lo que nosotros encontramos en este estudio es un llamado a que hay que hacer, ampliar esos estudios de monitoreo en otros sitios, tener una cantidad de información que nos permita hacer modelaciones. Sin embargo, se hicieron aproximaciones relacionándolos con contaminantes que se consideran carcinógenos, como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, y lo que evidenciamos es que ellos no son los únicos responsables de los efectos sobre el DNA, que hay otros compuestos que no se tienen en cuenta que tienen un mayor efecto y que cuando se hacen las inferencias de riesgo teóricos para calcular riesgo de cáncer de pulmón, por ejemplo, todos los valores dieron mucho más altos que los niveles recomendados, que es de un caso por cada millón de habitantes. Lo que encontramos es que oscilan entre 1 por 10.000 a 1 por 100.000. O sea, es una magnitud muy grande. Entonces, De 10 a 100 por millón. Ajá. Y además de eso, que es un dato subestimado, porque eso se hace con base a los hidrocarburos. Pero los resultados que obtuvimos es que no necesariamente ellos son los responsables del efecto. Pues lo que está haciendo el llamado es de que hay que hacer una búsqueda de esa cantidad de elementos que se encontraron ahí, cómo en mezcla ellos tienen acciones que son muy indeterminadas y que esos efectos son los que van a posibilitar empezar a desglosar qué es lo que está teniendo el efecto. ¿No? Y lo importante, Janet, que decías del efecto en momentos de no contingencia. Exacto. Sobre todo porque en la contingencia, claro, están prendidas todas las alarmas y hay una gestión muy amplia en distintas dimensiones, no solamente una gestión desde las autoridades ambientales, sino incluso la ciudadanía en esos periodos ya toma precauciones, hay cambios de conductas frente al uso del vehículo, frente a también algunas industrias, digamos, tienen acciones puntuales, pero como en los momentos de no contingencia, como no hay la amenaza o no se percibe la amenaza, porque no hay medios de comunicación constantemente dando la alarma de que es que estamos en periodo de contingencia. Entonces, en esos momentos, digamos, todas las precauciones se relajan, ¿no? Es como si no pasara nada. Y eso lo veíamos mucho al principio de todo este periplo, por allá en el año 2016-2015. Claro, una alarma muy grande en el momento de contingencia, pero una inconsciencia total el resto de meses, como si la contaminación no fuera de todos los días y de todo el tiempo, sino que fuera solamente de ese momento específico. Entonces es muy importante eso, porque también nos estás mostrando que parte de las explicaciones de los hallazgos, parte, no decir que sea la explicación, pero sí tiene que ver con cómo todas las gestiones se focalizan y se vuelven muy intensivas en esos momentos, y en el resto todo se flexibiliza. Exacto, y la sensación de la gente es que hay una seguridad en los tiempos en los que no hay gestión. Que no hay gestión. Y no, también a la comunidad hay que informarle que las partículas cambian en su toxicidad y que también hay un impacto ahí. Y hay también un llamado para que se incrementen los estudios epidemiológicos, por ejemplo,
en personas vulnerables de acuerdo a la calidad toxicológica de la partícula. Eso pues sería muy importante involucrarlo en los sistemas de gestión y de control. Ahora tenemos que sumarle a todo esa estructura. Estamos mirando una masa, así como tenemos la idea de tener granos de maíz, de arroz, de pensar que allí pues hay mucho carbohidrato y que también hay mucho calcio, elementos importantes. Pues realmente hay un mundo allí inmerso que hace parte de toda esta estructura y que de alguna manera también tiene que ver con nuestros resultados. Profesor Simón nuestro estudiante ya doctorante, ya graduado, ya Todavía no, está tirito, pero ya casi. Dentro del proyecto tuvo la gran oportunidad y qué bueno que este proyecto tuvo las posibilidades de brindar unas condiciones para que un estudiante a su máximo nivel de formación tuviese una disponibilidad para poder avanzar. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen ahora? ¿Qué nos puede contar del aerobioma? Gracias, profe. Básicamente, entonces, aquí entra como un nuevo o todo un integrante de toda esta historia que anteriormente a nivel mundial había sido estudiado. Por ejemplo, previamente hay estudios a nivel en China, por ejemplo, en Asia, se han hecho estudios de qué tipo de microorganismos pueden eventualmente vivir en este nicho o en este ambiente, que es el material particulado, con todas sus condiciones químicas, con sus variaciones físicas, con todas las variantes ambientales que podemos tener en este tipo de análisis, pero qué tipo de microorganismos son los que están allí asociados. Y cuando hablamos de microorganismos nos referimos básicamente a ver desde virus, bacterias u hongos que potencialmente pueden tener una importancia biomédica, pero no necesariamente. También lo que nos va a dar lo que nos dio este tipo de resultados es que ese material particulado también es un vehículo de un microbioma que eventualmente nos puede indicar ciertos cambios en patrones de contaminación ambiental. Entonces lo podemos ver como un indicador nuevo, un indicador así como el que ustedes anteriormente han hablado de genotoxicidad, citotoxicidad, o un indicador químico, físico-químico o indicadores epidemiológicos. Los microorganismos también actúan como un indicador de cómo este material particulado puede variar dadas unas condiciones en este nicho. Entonces, en este proyecto lo que hicimos junto con Simón, estudiante de doctorado, y Andrés, estudiante de maestría, fue caracterizar por medio de una tecnología que se conoce, una disciplina que se conoce como metagenómica, a partir de la cual lo que hacemos es secuenciar el ADN que logramos extraer de unos filtros que se lograron ubicar en una estación en el barrio Belén. Y a partir de esto, entonces, lograr hacer el inventario de qué tipos de microorganismos encontrábamos y cómo podíamos caracterizarlo bajo la luz de un periodo de emergencia y un periodo de no emergencia durante los 18 meses que duró este muestreo. Esto básicamente es una fotografía en el tiempo. Cuando uno hace este tipo de estudios, quiere decir que en esos años que hicimos este muestreo, esa fue la foto que logramos captar a nivel de diversidad de microorganismos. No quiere decir que ese sea el inventario único, exclusivo y que no implique hacer vigilancia posterior. Nosotros hemos colocado una información con microorganismos de interés, pero también lo que queremos ver con eso y lo que queremos dejar el mensaje es que es necesario también este nuevo indicador incluirlo en próximos proyectos o en algún momento en algún tipo de políticas públicas en el cual estos microorganismos nos puedan dar ese tipo de información en este caso. Entonces, para esto, pues Simón nos puede hablar un poco más acerca de algún detalle o de algunos de los detalles que obtuvimos en este proyecto. Pues sí, profe, muchas gracias. Yo quisiera complementar algo que me parece también valioso y es mi mirada. Yo de formación no soy médico, pero como yo entiendo la salud, para mí es muy importante hablar del componente sistémico. Yo creo que eso es algo que este proyecto tuvo de manera transversal. El estudio que nosotros hicimos, como decía el profesor Jessy, es muy de corte ecológico, si se quiere. Nosotros estudiamos ese nicho. Y ese estudio de corte ecológico yo creo que tiene unos aportes importantes dentro del proyecto.
y es que contribuye, como bien decía el profe Yesid, a unos inventarios de la biodiversidad, que eso también es importante resaltarlo en un contexto de salud. Estamos proporcionando información relevante y previamente desconocida sobre un parte de nuestro ecosistema urbano. Y ya voy a tocar nuevamente por qué considero que esto es relevante con algo que mencionaba la profesora Lucianet. Puntualmente, ¿qué encontramos? El material particulado es una matriz muy difícil para el desarrollo y el crecimiento de la vida. Tiene unas condiciones de acidez, unos componentes químicos que pueden ser adversos para el desarrollo, tan es así que pueden ser nocivos incluso desde el punto de vista cito y genotóxico. Entonces nos pusimos a la tarea de estudiar esas condiciones, cómo afectan ese ecosistema. Y lo que encontramos es que una proporción muy grande de esos microorganismos presentes en el aire son organismos que son resistentes a esas condiciones adversas. Esos son los microorganismos que se conocen como extremófilos. Entonces son microorganismos que están evolutivamente adaptados para poder soportar esas condiciones adversas, particularmente la acidez, particularmente la radiación solar, al estar expuestos a estas intensidades lumínicas, al estar suspendidos en el aire. Desde el punto de vista de salud, encontramos presencia de algunos microorganismos potencialmente patogénicos desde el punto de vista de patógenos oportunistas. Y eso estuvo asociado con tres variables que vale la pena mencionar. La primera es con la concentración de material particulado. Nosotros encontramos que bajo las condiciones de índice de calidad del aire moderada, comparado con índice de calidad del aire bueno, no alcanzamos a llegar a niveles severos, pero sí una mayor concentración de material particulado PM2.5 promovió de cierta manera la presencia de algunos microorganismos que se han identificado como patógenos oportunistas y que tienen una resistencia intrínseca a ciertos tipos de antibióticos. Entonces eso para mí es uno de los elementos que estos resultados aportan de manera significativa al proyecto y es, como bien mencionaban los profesores, el levantar la mano y decirle a la autoridad ambiental que hay otros elementos que vale también la pena ser considerados dentro de los sistemas de monitoreo y vigilancia. Otro de los elementos desde el punto de vista de salud es que estos patógenos oportunistas, si nosotros nos ubicamos geográficamente en el sitio de toma de muestra, está rodeado por una zona que se podría caracterizar un poco rural, donde están como las ladrilleras y las canteras, y por otro lado está bordeado de un entorno construido. Nosotros encontramos una asociación positiva entre esos microorganismos potencialmente patogénicos y el viento que viene desde la dirección del entorno construido. Es decir, hay algunas dinámicas dentro de la ciudad que pueden propiciar la proliferación de este tipo de microorganismos y que con las masas de aire que se están moviendo permanentemente en el valle, pues eso pueda llegar hasta los centros urbanos. También es importante, y ya con esto cierro, yo veo este ecosistema no solamente como, si bien es un elemento importante como un indicador, yo lo veo un poco más allá y un poco como pensando, ideando, soñando alternativas a futuro para tratar de manejar este tema tan complejo y tan sensible que es la contaminación atmosférica. Y es que si bien los hidrocarburos aromáticos policíclicos tienen una incidencia en la citotoxicidad y en la genotoxicidad, el aerobioma también tiene algunas bacterias que pueden degradar estos compuestos. Entonces ahí también hay como una evidencia de que hay unos elementos y unos compuestos químicos que suponen un riesgo potencial, pero también las mismas comunidades de microorganismos presentes en el material particulado pueden de alguna manera, y esto para investigación a futuro habrá es como mucho por trabajar, tienen el potencial metabólico para esos compuestos que son peligrosos para nosotros en potencia, por de alguna manera degradarlos, gestionarlos, transformarlos en otros tipos de compuestos que presenten un menor riesgo quizás, o incluso que puedan generar valor agregado y ya me meto pues como con aplicaciones tecnológicas a futuro. Lo que pasa es que también hay que mirar que ustedes hablan de una cosa que a mí me llama la atención. Primero, Simón, la salud no es exclusiva de los médicos, ¿no? No, claro. O sea, salud no es igual a médico. De hecho, los médicos tenemos una mirada un poco, digamos, focalizada de la salud. Pero lo que ustedes están planteando en este momento tiene que ver con una perspectiva que se conoce desde la salud pública como la salud ecosistémica, ¿sí? Cómo, digamos, los microorganismos que ustedes están identificando en el material particulado refleja la salud del aire
que se respira, refleja la salud del aire que se respira. Claro, cuando usted tiene, digamos, un material particulado que está, porque además hay material particulado en la naturaleza, siempre va a haber, ¿no? Lo primero que uno aprende, o lo que yo aprendí cuando estaba trabajando el tema de contaminación del aire es, venga, esa idea loca de que, de que hay cero nivel de contaminación, de que hay cero nivel de material particulado, es una idea falsa. Va a haber material particulado, la naturaleza genera material particulado por múltiples fuentes, ¿no? La actividad que hay en la naturaleza la va generando. Incluso en los momentos donde nosotros tuvimos ese experimento natural, digamos, tan terrorífico como fue la pandemia, nosotros no alcanzamos a tener niveles de material particulado menores a 6, si queremos, a 6 microgramos o 4 microgramos en la ciudad, porque existía. Así la ciudad estuviera absolutamente vacía y absolutamente paralizada, digamos, los mismos remanentes de lo que había quedado, la misma naturaleza viene generando. Ahora, ¿qué perfil de microorganismos hay de acuerdo a las características químicas del material particulado? Yo creo que es muy importante. ¿No? Tú mencionas la existencia de extremófilos en ciertos niveles asociados a hidrocarburos policíclicos. Ahí la pregunta es, bueno, ¿y cuál es esa fuente? Porque estamos hablando de un material particulado cargado, digamos, pongamos ese término, cargado de unas actividades humanas que atentan o que pueden poner en riesgo la salud. Quema de ladrilleras, tráfico con cierto nivel de combustión, procesos industriales que no solamente no limitan la emisión, sino que emiten unas partículas que tienen ciertas características, ¿no? ¿Cómo será el material, digamos, el microbioma en contextos donde el material particulado tiene otras fuentes o tiene otras características desde el punto de vista químico, donde el nicho no está en agresto? O sea que tenemos las mismas calidades o los mismos perfiles microbiológicos, ¿sí? O sea, yo creo que ahí hay que también poner una perspectiva de eso que llamamos como salida ecosistémica, como que en últimas estamos mirando un ecosistema, obviamente un micro, ¿no? A nivel micro, pero ahí hay forma de empezar a construir indicadores. Y ahí hay una apuesta desde el punto de vista académico y también político interesante, porque precisamente nos va a permitir tener otros, digamos, indicadores de salud que va más allá de decir material particulado, digamos, porque eso es parte de la gran enseñanza que me da este proyecto, es ya no podemos hablar del material del PM2.5, eso, digamos, se queda cortico decir material particulado menor a 2.5 micras. ¿Por qué? Porque ahí hay otro mundo distinto y las características de ese mundo ponen en riesgo o no la salud de las personas, de los ecosistemas, de los seres vivos, de las selvas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay unas características del PM2.5 que pueden ser inocuas, ¿no? Y hay otras características que hablan de cómo nosotros hemos interactuado como seres humanos en entornos específicos que generan un potencial riesgo daño para la salud. O sea, la clave acá es cómo vamos a ir identificando en ese nuevo mundo lo que genera daño y lo que no genera daño. Sí, profe, yo estoy completamente de acuerdo. Y cuando yo menciono el tema ecosistémico y hago la aclaración que no soy médico, lo digo es pensando como realmente cuáles son los alcances, que yo creo que el profe Raúl nos puede contar mucho más sobre eso, pero cómo la ciudadanía o los tomadores de decisiones conceptualizan la salud. ¿Cierto? De alguna manera nosotros tenemos, por nuestra formación, por estar inmersos en el proyecto, una mirada. Pero cuando esa mirada ya pasa al ciudadano de a pie,
lo hablábamos en un encuentro, por ejemplo, los procesos de planificación urbana y arborización, y eso cómo incide no solamente en temas de islas de calor, sino también en comunidades de microorganismos o en calidad del aire, desde el punto de vista de la partícula de los componentes. Yo no estoy tan seguro, y aquí suelto la pregunta y seguramente no se responderá en este encuentro, y es una pregunta para pedalearle mucho, pero ¿qué tanto la ciudad entiende esos procesos como, como unas intervenciones en salud? No lo sé, y creo que es la pregunta que hay que seguir haciendo y cómo vamos a seguir trabajando sobre el tema, porque mucha gente quizás interpreta la salud como el momento en el que hay un desarrollo de ciertos síntomas, eh, pero hasta que uno no le toca en la salud, quizás uno no se hace ese tipo de preguntas, y yo creo que esas son las preguntas que nosotros desde el proyecto debemos seguir haciendo. Sí, de acuerdo. De acuerdo, no, pues digamos acá no hay puntos de llegada, eso es importante, uno, pero también hay que entender, digamos, las distintas dimensiones que tiene la salud, y una dimensión es digamos, la presencia o no de enfermedades, creo que, pero no nos podemos quedar ahí, y ahorita lo que hay es muchos elementos para, digamos, para avanzar en esas otras dimensiones que van apareciendo que hacen que el fenómeno de salud sea un fenómeno complejo. El fenómeno de salud es tan complejo que eso que tú hablas de los distintos indicadores, está hablando de un asunto, de un concepto que se llama la salud de España, donde un indicador no es, digamos, la única forma de llegar, ¿no? Son múltiples indicadores, ¿no? Múltiples elementos, múltiples conceptos y múltiples escalas. Ustedes están hablando del ecosistémico a una escala micro, ¿no? La profe Janet habla de lo ecosistémico, del impacto en la salud desde una escala micro también, ¿no? Nosotros estamos mirándolo desde una escala, digamos, más humana, ¿no? Enfermos, muertos. Cuando la profe habla de las fuentes, está hablando de una escala más macro, está hablando de una escala de orden, digamos, casi que urbano, en tanto sus estudios se ubican en una zona específica y dan cuenta de lo que ocurre en una mezcla de aires a nivel urbano, ¿no? Y yo creo que la complejidad que revela este proyecto y que, digamos, es que de hecho debería apropiarse, ¿no? O buscar estrategias para apropiarla, y que de hecho también se recorre un poco en el modelo, el metamodelo, es que cómo se integran las distintas escalas donde se están haciendo las observaciones, ¿sí? Y esa integración pues va a requerir una narrativa desde el punto de vista, digamos, del lenguaje que nos permita integrarla. Yo creo que ahí está el reto o parte de los retos que aparecen acá. Cómo leer las escalas y cómo hacer que esa escala micro y esa escala del individuo y esa escala de la ciudad se puedan ir integrando de manera coherente, ¿no? Yo sé que es incompleto, porque digamos acá no hay suficientes datos sobre, ¿no? para integrarlas completamente. Hay avances, ¿no? Pero sí hay posibilidades de hacer integraciones. No sé, Janine, ¿tú qué opinas? Pero no, a lo que iba es que a mí me parece que el proyecto volatiliza de pronto ese concepto, como estaba planteando Simón, de considerar la salud como un punto terminal de la enfermedad, y que lo que plantea es que hay unos procesos que, así sean en micro, se tienen que dar sí o sí para que se desencadene ese punto final. Y eso es lo que me parece más potente del estudio, y es que está dando cuenta de una cantidad de fenómenos que se dan muy, muy temprano, antes de la enfermedad, que entre esa mezcla compleja con microorganismos, con una cantidad de químicos a una célula, y que ella responda de alguna manera para tratar de mantener una homeostasis dinámica, porque cuando se enferma es porque eso se rompe, porque ya ella no es capaz de estabilizar, pero ella es en el contexto de que en el individuo donde eso pasó, que está un individuo lleno de células, esa exposición, ya el cuerpo no es capaz de responder, y ahí es donde se da entonces
ese punto final de la enfermedad. Qué bueno poderlo determinar, que no se vuelva una cosa real del riesgo, porque ya no sería riesgo, ya es el evento, y que sí sea una cuestión más de riesgo y poder planear entonces una ciudad de pronto más amable. Obviamente no se va a evitar la exposición, pero sí se va a poder de pronto planear para nosotros ya no, bueno, para mí ya no, porque yo ya estoy en decadencia, pero para otros nichos, niños u otras personas que son más vulnerables, de pronto disminuir o hacer otras acciones que le permitan prevenir si esa exposición es imposible de evitar, pero sí gestionar alternativas para que ese riesgo potencial que tiene, que se evalúa desde lo celular, pueda ser evitado o se desee más tiempo en darse. Aparte de eso, otro logro importante que se me olvidó decirles ahorita de este proyecto es que en los filtros en los que hicimos las evaluaciones, por primera vez en Medellín encontramos presencia de microplásticos. Y los filtros no fueron, el monitoreo no fue para capturar microplásticos, no, pero ahí se encontraron y fue uno de los hallazgos muy bonitos, pues bonitos no, tristes pero interesantes, porque ellos también son portadores de esos microorganismos y había que entender de qué manera la partícula plástica en comparación con la partícula emitida por combustión, ¿cuál de las dos? Yo no sé cómo se hará eso. Sea más caballo de Troya transportar microorganismos y de pronto compuestos químicos más o menos nocivos, no sé. Eso no se ha establecido, pero ese es pues, otro de los hallazgos interesantes. Sí, profe, y estás dando la entrada, como en este punto que no lo hice como en la parte inicial, pero a priori o posterior el conocimiento siempre construye, es que todo este mundo nos hace la gran pregunta, bueno, todos estos hallazgos que tenemos, ¿realmente conocemos la naturaleza de ese material particulado? ¿Sabemos de qué está compuesto? Ya la ciudad venía avanzando en eso, tenemos estudios desde el año 2007, ya somos pues un ejemplo a nivel del mundo y hemos, digamos, no solamente solidificado su estructura, 60% es de estructura orgánica, se pueden encontrar más de 5.000 especies de variedades orgánicas en esas micropartículas que respiramos. Cada que hacemos un halo respiratorio, tenemos una gran gama, tenemos más de 50 elementos químicos diferentes. Tenemos ácidos, tenemos carbohidratos, tenemos minerales, tenemos esas estructuras y gran parte de esa masa viene de un fenómeno que es incontrolable, que se llama los contaminantes secundarios. Son contaminantes que se forman por las reacciones químicas que al ser emitidos los contaminantes, ellos se transforman y al transformarse aumentan la agresividad de la partícula y allí está un papel muy importante de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, porque son los que dan a esa cadena, gran cadena de transformación. En todo el estudio que se hizo para América Latina y el Caribe, que se estudió sobre la fracción carbonosa, encontramos que este fenómeno pues, es típico en ciudades urbanas y que la gran preocupación del mundo hoy es el aerosol secundario. O sea, porque ese aerosol secundario está siendo parte de todos estos procesos que están generando todas estas alertas que nos están diciendo ya tenemos un proceso de cambio, ya podemos llegar a efectos mayores y se ha podido a partir de aplicar técnicas diferentes altamente costosas porque tuvo una gran parte de inversión, pero que significa una información sólida, ya se sabe qué contiene, ya se sabe cuál es el efecto, ya se sabe cuál es la procedencia. A partir de conocer la naturaleza química se sabe cuáles son las fuentes y ya sabemos cuáles son. Nosotros ya podemos decir cuánto es diésel. Hablábamos ahora, cerca del 30% viene de transporte, muy distribuido de manera similar porque Belén es una zona que tiene influencia de tráfico pesado por el sector ladrillero y cerámico tiene bastante afectación, pero la población que es clase media no domina un vehículo por familia. Sin embargo, es tal el volumen de flujo pesado que equipara el volumen en masa y el aporte en diésel y es la fracción. Y máxime con los hallazgos que tenemos desde la universidad,
del aporte y del efecto directo de estas fuentes de tráfico. Entonces la ciudad conoce de qué está compuesta este proyecto, solidifica. Ya la ciudad, en mi recomendación, no necesita gastarse ya los grandes dineros en seguir estudiando. Ya tenemos que ir a mirar más desde el efecto, ir a vigilar realmente qué es lo que está ocasionando el daño. Y nosotros hemos generado esta información y hacemos parte hoy, además de Comunidad Europea, con todo el estudio que hay hacia el asiático, que ya también lo tiene. Ya tenemos nuevos estudios reportados en EPA, ya hacemos parte del seno de una base de datos de caracterización química sólida que han revisado pares, los artículos publicados han llevado a que verifiquen que si no nos den números que tengan cierto sentido, porque todo tiene un sentido dentro de la dimensión esperada. Entonces esto nos permite, ¿no? Todo este conocimiento tan sólido que tenemos, ¿cómo llevarlo a la gente, profesor Raúl? Si ya sabemos que el transporte es un flagelo importante, ¿cómo pudo este proyecto llegar a estos actores sensibles, altamente afectados y altamente, digamos, dogmatizados? Sí, es cierto, doctora Miriam. Bien, el problema que se plantea inicialmente es exactamente el que usted acaba de escribir, es decir, hemos tenido unos hallazgos, unos resultados, conocemos más de lo que conocíamos antes, me refiero pues a ustedes como científicos, pero digamos que si hay una solución a esto, es una solución entre todos, mancomunada. Y en ese sentido, ese tecnolenguaje y ese conocimiento técnico tan específico no llega fácilmente, digamos, a públicos neófitos como yo mismo, ¿cierto? Porque no soy científico, soy artista, comunicador. Entonces, el reto que se nos plantea inicialmente es, en un ejercicio de apropiación social del conocimiento, es cómo lograr en una comunicación no solamente que las personas entiendan estos conceptos, sino que además vayan a la acción, en una especie de llamado a la acción para poder mejorar esta calidad de vida desde dos aspectos fundamentales en un público objetivo al que nos dirigíamos, y era la población, el público de volqueteros, taxistas y mototenderos, y cómo desde el cuidado de su vehículo y desde una correcta conducción podrían aportar un buen porcentaje, si no bien era la solución, digamos, al tema, sí era por lo menos un elemento paliativo importante. En ese sentido, entonces, nos planteamos una estrategia comunicativa muy fuerte, tan antigua como la cultura y la humanidad, pero tan novedosa, tan actual y tan potente como lo es el storytelling. El storytelling es comunicar historias que contienen dos elementos muy vitales, que son el poder llevar un mensaje, que era lo que necesitábamos, pero también emocionar, ¿sí? Sentir, pensar, sentir, entender, actuar como las tres dimensiones del ser humano. Entonces emprendimos, digamos, la labor de crear una historia seriada que emitíamos por redes sociales, pero también sobre todo desde el WhatsApp de nuestro público objetivo. Y esa historia se llamó Luis y las gafas de la ciencia, una historia que la emitíamos día de por medio y que nos permitió, digamos, acercarnos a la población objetivo. Aprendimos mucho de este fenómeno de la comunicación de la ciencia a través del storytelling. Nuestros principales hallazgos yo podría enunciarlos en el siguiente sentido. Y es que, bueno, lo primero es que fue eficaz el uso de una técnica comunicativa como el storytelling, altamente eficaz. Finalmente, nuestro público objetivo logró comunicar qué era eso del PM 2.5 a su manera, ¿cierto? Porque inicialmente teníamos un proyecto complejo y era una cosita que no se ve, que es tan chiquitica como el PM 2.5, que fue el concepto que usamos para emitir nuestros contenidos. Tan chiquitica como puede matar a la gente. Hicimos uso de licencias poéticas como las gafas Saiyajin que permiten ver lo invisible. Es decir, trabajamos sobre las emociones. Pero no solamente en esa estrategia poética. Un elemento que fue fundamental y que nos permitió entender cosas de la comunicación de la ciencia es que el principal argumento es el temor a que mis seres amados enfermen.
Luis, protagonista de nuestra historia, tiene un niño de 7 años, del cual cogimos como referente a Francisco Manzanares, un niño muy especial que nos ayuda al lanzamiento del producto, y un niño que acaba de nacer, un bebecito, ¿sí? Él con las gafas de la ciencia podía ver cómo esos elementos, entre ellos el PM2.5, ingresaba a sus pulmones y los enfermaba y los mataba. Eso fue muy impactante para ellos, fue muy impactante porque eran sus seres amados. Finalmente lo que logramos aprender, sí, es muy importante que ellos entendieron que era el PM2.5, lo hablaron, lo transmitieron en sus palabras, pero lo más destacado es la estrategia de los afectos, de las emociones. La gente, nuestro público objetivo, nos transmitió cómo pudieron cambiar algunos elementos de su conducción y el cuidado de sus vehículos a partir del temor que les generó el haber visto cómo podían perder a su familia, ¿sí? Aprendimos que finalmente, si queremos comunicar la ciencia, hay que vincularla con la vida, en particular con las emociones y los afectos. Es posible, incluso, esto también lo aprendimos, que una persona, un público objetivo como estos a los que trabajamos, no actúe por entender el fenómeno, pero sí actúan por el miedo a lo que eso puede generar. Eso puede construir, obviamente, un conocimiento, ¿cierto? Vuelvo sobre lo mismo, es decir, la existencia son 3 funciones fundamentales sobre las que nos movemos. Sentir, entender y actuar, ¿cierto? Hay que ir sobre sentir y entender, no solamente sobre entender. Entonces, finalmente, pues digamos que fue un éxito haber usado el storytelling en una investigación de caso, un estudio de caso. Vimos la eficacia del uso del storytelling. Un segundo elemento importante en esta investigación de la comunicación de la ciencia fue haber validado un modelo educomunicativo para que los colegas científicos, para que los comunicadores puedan trasladar el conocimiento y los hallazgos de la ciencia a públicos prosaicos y neófitos como nosotros que no tenemos el manejo de esos tecnolenguajes. Y finalmente, pues también un gran producto que logramos de esta investigación es la necesidad que descubrimos desde la Facultad de Comunicación de crear un programa de estudios especializados en el storytelling. Es así entonces, como en este momento tenemos nuestra primera cohorte. Yo les tengo que agradecer a ustedes porque fueron de alguna manera gestores de lo que ahora es la especialización en storytelling, no solo para comunicar la ciencia, es una formación transversal, nos sirve para muchos y múltiples disciplinas, ¿cierto? Y que actualmente estamos en la primera cohorte. Es que eso es una de las cosas que buscaba el proyecto, ¿no? Ir fortaleciendo instituciones educativas. Y hay cosas que a uno se le, digamos, uno no logra comprender las dimensiones hasta dónde llegan los soportes de un proyecto, de un programa como estos para formar. Acuérdate, Emilia, que por ejemplo con la visita en Manizales, allá también se generaron preguntas, ideas, inquietudes que ahorita están circulando. Yo les hablaba ahorita antes de empezar que con unos colaboradores del área de las ciencias básicas, todo este ejercicio nos ha llevado a pensar en bioindicadores, ¿no? En bioindicadores basados precisamente en las conversaciones que tuvimos en Manizales, que fue uno de los espacios donde hicimos socialización. Entonces, a partir de las preguntas que nos hicieron, dijimos que, mira, que hay la posibilidad de un proyecto para construir este tipo de conocimiento. Entonces, esas son las influencias que tienen estos procesos y que ayudan a que el conocimiento siga rodando y que las instituciones pues sigan fortaleciéndose y sigan creciendo. Yo creo que eso es importante. Sí, son resultados no planeados, pero sí queridos y deseados, ¿sí? Son resultados, pero yo creo que acá sí habían intenciones. Sí. O sea, en el programa había la intención. Y gracias a esa intención uno empieza a buscar estos ejercicios porque, digamos, eso es evidencia, en cierta forma, de que el proyecto ha cumplido sus intenciones, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que no todos los proyectos se fijan en eso. Nosotros nos fijamos en el resultado,
¿no? Ah, sí, mire, la cantidad de material orgánico, ¿no? El número de enfermos, si el valor de P, ¿no? Los xenobióticos, bueno, esa cosa, los extremófilos, ¿no? Uno se fija en el resultado, pero no se fija en los otros procesos de orden institucional que también están impactando los proyectos, sobre todo en escenarios formativos. No, y a lo que a mí me respecta, pues digamos, como la labor que me fue encomendada, demuestra la integralidad del proyecto. Es decir, lo que tú dices, no se queda solamente en los productos, está muy en sintonía con este tema de apropiación social de la ciencia, de conciencias y de la necesidad que tenemos de que nos apropiemos de los conocimientos, ¿cierto? Eso demuestra la integralidad de este proyecto de investigación, macroproyecto. Integralidad y ahora la gran pregunta. Profesor Porre, le hemos dejado la mejor parte de post. Pues que he estado escuchando todo, tomando nota. Parte de la base de no tener una información lo suficientemente sólida y robusta era la desarticulación. O sea, investigadores en la salud, investigadores en aerosoles, investigadores en la parte biológica, pero a la hora de querer mirar la información había que mirarla de manera independiente. Como profesor Jorge, desde que el área de la ingeniería de software y toda su especialidad, con todo el grupo de colaboradores investigadores, ¿cómo pudo este proyecto, cómo puede este proyecto mostrar hoy a la comunidad de que tenemos al menos una primera fase de información articulada? Gracias, profe Miguel. Es evidente aquí el manejo de datos de cada uno de estos grupos de investigadores. Los datos aquí son el eje principal para poder llegar a conclusiones, a recomendaciones, a predicciones. Entonces ese fue el primer reto, ¿cierto? Cabe señalar que, como lo decía, Medellín es líder en levantar información alrededor de estos temas en el país. Y ya ahí cada grupo de investigación tiene sus fuentes, sus métodos, sus mecanismos de representación del conocimiento. Y este proyecto, en el marco de un programa de gestión del conocimiento, pues tenía ese gran reto de cómo poder de alguna manera ver estos modelos como un todo, sin necesidad de integrarlos físicamente, porque cada dato tiene una diferente escala, cada dato tiene una diferente fuente, un diferente proceso. Entonces ese fue como el primer reto, ¿cierto? El proyecto, con el apoyo de estudiantes de maestría formados en el proyecto, se logró definir un metamodelo que permite de alguna manera integrar otros modelos sin afectarlos, y poderlos llevarlos a mecanismos o herramientas de última tecnología como Power BI, Python, librerías para predicción basadas en datos, pues, para poderlos llevar a procesos estadísticos de predicción, de caracterización. Se logró tener un metamodelo el cual permitió tener una visión global de estos diferentes mundos. En casos específicos, por ejemplo, hemos identificado la fecha como una dimensión común en todos los estudios. Entonces podemos determinar, un resultado interesante es que podemos determinar días en los cuales actualmente pues se sabe qué concentración de acuerdo al día y a las temporadas, pero lo hemos podido asociar o integrar con información genómica de citotoxicidad y genotoxicidad, con eventos de salud pública, de atenciones. Ya ahí estamos en un proceso de análisis. Esto en realidad sí hay correlación entre estas variables. ¿Qué podríamos predecir? Hay otras variables, no sé, tal vez los días que llueve hay más concentración y hay más afectación, o los días que hace más sol, o los días que hay otras variables meteorológicas, tal vez los días en los cuales hay más días de horas de sol. Cuando van niños
o sea, las edades de las personas podrían influir en el impacto. Cuando digo las edades es relacionada con las atenciones médicas. Y estamos en ese gran reto, poder procesar estos datos, almacenar estos datos, que sean confiables para los análisis y poderlos ofrecer para procesos como predicción, pero también como procesos de socialización hacia la comunidad, visores de formación, hacer una comunicación basada en estos datos, y de alguna manera dejar abierta la posibilidad de que otros modelos puedan integrarse, modelos relacionados con aromatizantes, con potenciar un poco más la meteorología sobre los datos, y como lo han escuchado hasta ahora, diferentes mundos que pueden estar afectando o impactando la salud basada en la contaminación. También quiero destacar sobre este proyecto, pues, que se generó una herramienta tecnológica, un modelo conceptual basado en fundamentos tecnológicos, un enfoque de arquitectura empresarial sobre esto, cómo podemos ver todos estos modelos como un proceso que permita captura, procesamiento, distribución de datos, almacenamiento, y principalmente ya un poco el fortalecimiento de la institución. Pues se logró 2 estudiantes de maestría ya graduados, apoyados por el proyecto, y digamos es algo que se destaca, pues porque estamos impactando las instituciones, pero también la vida de personas. Y los otros componentes de socialización interesantes, como la obra de teatro, los eventos y estos tipos de actividades, también pueden ser muy utilizadas para determinar, por ejemplo, qué acciones se están tomando, o qué acciones se podrían tomar, o qué acciones se han tomado respecto a estos impactos en la salud, lo mencionaba. Y finalmente, pues quiero agradecer la participación y la colaboración de todos los profesionales, porque a partir de ello fue que pudimos levantar modelos conceptuales que pudimos llevar a herramientas tecnológicas. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en el gran análisis de un megaproyecto que tuvo un gran reto unirse. Estuvimos en acción más de 47 profesionales con formación de estudiantes de doctorado. Muchas gracias, Simón, por hacer parte de este grupo. Y lo más importante, como lo enfatiza el profesor Juan Gabriel, es nuestro compromiso de fortalecimiento en capacidades. Nuestro laboratorio de investigación gira, recientemente acreditado, se hace más fuerte, cada vez tiene mayor reconocimiento a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Y estamos dando ahora un fruto importante y vamos a la alianza internacional. Estamos con la Universidad Autónoma de México, ahora ya en una alianza de recibir una tecnología que ellos tienen más avanzada. Le hablo en especial al profesor Millanet y al profesor Juan Gabriel, donde ya ellos han avanzado en esos análisis previos a través de cáncer de pulmón especialmente, donde han desarrollado una tecnología donde a través de un halo respiratorio detectan si ya tienen células de Najos preliminares, una patente de la ciudad desde la Secretaría de Medio Ambiente de México, con equipos especializados de bajo costo que van a reducir y van a aumentar esta potencialidad. Estamos precisamente en el Congreso de Calidad del Aire y Salud Pública. Este proyecto lleva 13 presentaciones. Pienso que es una gran muestra también de que hicimos el esfuerzo por llegar al evento de mayor importancia en el país y mostrar que hemos fortalecido capacidades ante todo el grupo humano, que nos unimos, nos solidificamos. Gracias a ustedes por haberme permitido acompañarlos en este proceso, desde esta responsabilidad, y decirle a toda la comunidad que todos estos estudios están abiertos en artículos, en libros, en videos, en documentales, y que van a poder tener todos acceso a esta información. Conocimiento, tenemos 14 artículos de investigación, ya hoy 8 publicados, tenemos un libro de investigación, tenemos cartillas editables sobre material, mucho documento que permite mostrar
como unos recursos del Estado destinados a generar conocimiento y disciplina, lo hemos llegado a su fin. Pienso pues que muchísimas gracias y a todos los que han tenido la oportunidad de escucharnos en este tiempo, pero era un poco, nos hacía más difícil poderlo resumir. Bueno. Pero bueno, aquí estamos. Ahora lo que hay que hacer es seguir tejiendo y seguir avanzando. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Que se ha podido hacer trabajos colaborativos que, digamos, si estamos de buenas, continuarán y ya han empezado a continuar. Continúan por las relaciones que se tejen, por las preguntas que se hacen, por los proyectos que se presentan, ¿sí? Entonces, digamos, a partir de acá lo que es seguir ya haciendo camino para poder incidirlo, es eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.